Buenos días con todos y todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Darwin Luna Torres, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Y hoy vamos a tocar un tema importante referido a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a abordar la seguridad y salud en el trabajo, pero en el sector construcción. Para ello vamos a proceder a presentar nuestro PPT. Muy bien. Tal como les había precisado hace unos segundos, vamos a abordar el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero considerando o revisando en este caso la parte normativa, en este caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, ya lo precisaba de la ley. Vamos a señalar que cuando hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos hablando de un dispositivo totalmente transversal, es decir, que aplica a los diferentes sectores y también aplica para los diferentes tipos de trabajadores, así se encuentren en la vía, digamos, sector privado, sector público, trabajadores por su propia cuenta. Entonces, esta ley, al ser una norma transversal, necesita muchas veces normas sectoriales que permitan acotar o a reducir las brechas que puedan existir respecto a la prevención de riesgo o referente a los riesgos propiamente de cada actividad. Sin embargo, el 2012 se emite el reglamento de esta ley y coge considerando ciertos artículos en los cuales precisa que por más de que el sector regule y si el sector, las normas o los artículos que se generen tenga menor protección o menor nivel de protección para sus trabajadores, va a prevalecer aquella que brinde una mayor protección. En este caso, siempre habrá que recurrir hacia estos cuerpos normativos inicialmente señalados. Sin perjuicio de ello, también pues Construcción el 2019 sacó su decreto supremo en el cual precisa respecto o reglamenta la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción y es emitido por el decreto supremo 011-2019, que a su vez también deroga ciertos artículos de la G50 y hay que precisar pues que la G50 o la mayoría o todas las construcciones siempre iban de frente a la G50, ahora hay ciertos artículos que han sido derogados y en principio deben abordar este decreto supremo. Todo aquello que se contraponga dentro de la G50 con este decreto supremo 011-2019 debe entenderse como derogado. Por ejemplo, el comité técnico ya se encuentra derogado ese artículo, ¿no? Entre otros puntos que son importantes dentro de este reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Por otro lado, se tiene la resolución ministerial 375 referente a lo que son procedimientos, parte ergonómica. Si bien es cierto, es una norma de carácter general, podemos jalarlo e interpretarlo para lo que es el sector construcción. Adicionalmente, se cuenta con la resolución ministerial 972, que dada la coyuntura, lo que busca es establecer unos lineamientos para una vigilancia efectiva para la prevención del SARS-CoV-2 y entre otras normas que puedan resultar aplicables, ¿no? Estoy señalando cuáles son las principales normas a las cuales nos vamos a regir dentro de esta presentación. Para iniciar, hay que señalar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un objetivo, y el objetivo de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Asimismo, esta ley lo que dice o lo que precisa dentro de sus artículos es de que debe existir un involucramiento importante o considerable por parte de los trabajadores y los gremios o los sindicatos o las organizaciones sindicales para participar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, el empleador lo que hace es, en su calidad de garante, tiene que establecer, o bajo su deber de prevención, tiene que establecer todos los medios y condiciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. Es más, bajo el principio de prevención, nos precisa pues que el empleador resulte ser un garante y dentro de su centro
de labor y dentro de su centro de trabajo, debe, en este caso, establecer los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, incluso de aquellos que sin tener un vínculo laboral prestan un servicio o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Es decir, si estamos hablando dentro de una obra de construcción civil, dentro de esta obra, el empleador tiene que cercar todo, ya lo sabemos que es parte de la prevención, pero él se vuelve responsable por las personas que ingresan y por lo que puede ocurrirle. Y aquí hay que recordar algo que siempre señalo dentro de mis presentaciones, que todo empleador tiene tres tipos de responsabilidades, ¿no? Tenemos una responsabilidad civil. Ocurre que si un trabajador tiene algún daño hacia su salud por un accidente, por una enfermedad, puede recurrir a la vía judicial y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado, si se tiene una responsabilidad penal, que en caso de muerte, de un accidente, un trabajador puede demandar en este caso al empleador o en su defecto actúa la vía judicial y en la cual puede ir el empleador o quienes resulten responsables desde 2 hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Y por último, se tiene una responsabilidad administrativa, que en este caso SUNAFI lo que hace es cumplir su rol de fiscalizador y control. ¿Para qué? Para garantizar o para verificar que el empleador esté cumpliendo con su rol de garante, que el empleador está cumpliendo con su obligación respecto al deber de prevención, respecto a garantizar los medios y condiciones. Y eso es lo que nos precisa también otro de sus principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos precisa pues de que el empleador es quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador, pero en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. En este caso nos da a entender, pues, de que de todas maneras, hablamos de una implicancia económica, estamos viendo que es la parte civil. Legales, también está vinculado acá, pero también está jalando a la parte penal. Y en adición tenemos la vía administrativa que también se encuentra enmarcado acá. Ahora, eso ya se los precisaba hace un momento. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es transversal, aplica a todos los sectores económicos, a todos los servicios, tanto a empleadores como a trabajadores. Por lo tanto, lo que corresponde es de que todo empleador deba generar o deba asumir un enfoque, en principio, de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y segundo, con un enfoque de género. ¿Qué se quiere decir con esto? Que deba velar, por ejemplo, por el cumplimiento de los distintos cuerpos normativos que puedan beneficiar a cierta población, a adolescentes, a gestantes, a mujeres y a hombres. Por ejemplo, una norma palpable es la Resolución Ministerial 375, donde hace una clara diferenciación respecto a los pesos máximos que pueden cargar cada uno de estos, ¿no? Entonces, hay que, ya entrando un poco en contexto ya al propio sector, ¿qué nos precisa? Este cuerpo normativo nos precisa de que el reglamento que ha sido emitido va a aplicar para quiénes, para los empleadores del sector privado, pero que tengan justo labores de construcción a nivel nacional. A sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de contratación o vínculo laboral, además también a los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio que puedan brindarle algún tipo de servicio a estos empleadores, cooperativas, personas bajo modalidades formativas, en este caso, por ejemplo, practicantes, trabajadores independientes que puedan ingresar y quien sin prestar servicio se encuentre dentro del lugar de trabajo. Y esto, si lo leemos de forma general, estamos viendo que es similar a lo que es el principio de prevención, donde nos precisaba de que el empleador en su calidad de garante debe brindar los medios y condiciones que garanticen la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, de sus trabajadores y de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de este espacio a pesar de que no ejerzan labores. Es decir, aplicaría a todas aquellas personas que se encuentran involucrados dentro del ámbito de la construcción, dentro de la obra.
Por otro lado, nos precisa como unas obligaciones del empleador que el empleador deba, en este caso, comunicar a sus trabajadores la prevención de riesgos, la determinación de controles a través de medios idóneos, con un lenguaje claro, preciso, comprensible. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden existir palabras, digámoslo, como que lucubradas, que no permitirían que el trabajador pueda entenderlo de forma fácil. Deba considerar el establecimiento de un procedimiento para que se pueda autorizar las visitas al centro de labores, que previo a un cambio de labores o un puesto de trabajo o un lugar de trabajo deba actualizarse el IPER y capacitarse en este caso al trabajador y ver que reúna o que coincida con las características de esta persona que va a asumir un puesto. ¿Por qué? Porque puede verse perjudicada la salud. Por otro lado, se debe garantizar que existe una coordinación efectiva o eficaz entre el empleador principal, los contratistas, los subcontratistas que van a encontrarse dentro de una obra, sin perjuicio que cada uno de estos, como persona jurídica, como empleador o como persona natural con empleador, tenga en este caso su propia responsabilidad respecto a la materia de seguridad y salud en el trabajo. Llamemos comités, subcomités, entrega de equipo de protección, exámenes médicos ocupacionales, entre otros. Además, debe generar o establecer un protocolo para que se interrumpan las actividades en caso de un peligro grave e inminente. Frente a estos supuestos, pues el trabajador debe conocer este protocolo. ¿Qué hacer si es que hay un peligro grave e inminente? De todas maneras, debe paralizar, pero quién lo determina? ¿Quién lo avisa? ¿Es reactivo? ¿Es inmediato? Esas pautas deben ser conocidas y establecidas dentro de su protocolo. Respecto a cuando ocurren accidentes de trabajo, corresponde pues de que el empleador investigue cada uno de estos accidentes o enfermedades ocupacionales. Para ello conforma un comité, para ello tiene un servicio de seguridad y salud en el trabajo y hay que verlo desde el punto de vista que todo empleador en principio se encuentra obligado a contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y este servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría conformado ¿por quién? Por un profesional de la salud, que puede ser un médico ocupacional, un licenciado en enfermería, según lo establece la resolución ministerial 972. Sin perjuicio de ello, habría que ver al prevencionista de riesgo. Y este prevencionista de riesgo muchas veces coge diferentes nombres, ¿no? En algunos casos le llaman de repente asistente de seguridad y salud en el trabajo, le llaman analista de seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, le llaman jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente, entre tantos otros nombres, ¿no? Sin embargo, este es un profesional encargado de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y por otro lado, ya se tiene al subcomité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que sería un trabajador propiamente, no sería un profesional de la salud, digámoslo en ese contexto. Sin perjuicio que puedan postular cualquier trabajador y de ser un profesional y resulte elegido, deberá asumir el cargo, ¿no? Y aquí, pues, recordemos lo que nos precisa el artículo 23 del Decreto Supremo 011-2019, que nos precisa que toda obra, en ese caso, antes de iniciar el primer día, cuando tengo menos de 20 trabajadores, ¿qué hago? Elegir a mi supervisor. Elijo a mi supervisor el primer día de labores e inmediatamente este se instala y comienza a realizarse las funciones del comité sin perjuicio que a lo largo de los días puedan llegar a tener de 20 a más trabajadores y se tenga que generar o establecer el subcomité de acuerdo a lo que nos precisa este cuerpo normativo. Para el caso de accidentes mortales o incapacitantes, ¿qué se debe hacer? Es conformar una comisión investigadora, la cual tiene estas características. En principio, deberá estar conformada por un profesional, por el jefe inmediato, por el representante o uno de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el prevencionista. En este caso, el profesional es un designado por el empleador y lidera esta comisión. Es decir, será el responsable de que se ejecute, que se cumplan propiamente las funciones establecidas o los pasos que han sido establecidos dentro de los planes correspondientes. El jefe inmediato del trabajador afectado para que pueda precisar cuáles han sido o se
puede investigar y corroborar y mejorar las condiciones en las cuales el trabajador ha sufrido el accidente. Por otro lado, un representante del comité, pero será un representante de los trabajadores ante el comité, quien tenga vínculo laboral, en este caso con el empleador, es decir, que sea un representante elegido por los trabajadores, un miembro del comité. Por otra parte, el prevencionista, que estará a cargo de supervisar el trabajo del afectado. En este caso, verificar que el trabajo propiamente se haya realizado sin generar ningún tipo de lesiones a otras personas, distintamente del ya afectado, ¿no? Para ello tendrán o podrán solicitar apoyo a personal de la salud, verificar, en este caso, el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, elaborar su informe, informar al comité y reportar a las autoridades administrativas en un plazo de 24 horas de ocurrido el accidente mortal o en su defecto el accidente incapacitante. ¿Qué pautas generales se puede o señala, en este caso el anexo 1 para la investigación de trabajo? Lo que nos precisa es, frente a la lluvia de preguntas que puedan surgir de quién resultó afectado, dónde ocurrió, que se pueda cuestionar en este caso o se lancen una lluvia de preguntas para poder determinar qué cosa ocurrió efectivamente. Para ello, deberá develarse o considerarse de que deben evidenciarse, en este caso, la participación de forma inmediata en el proceso de la investigación, que se revise el IPRC y el ATS a efectos de verificar si es que en realidad se han cumplido aquellos controles que se han determinado. Por otro lado, que se identifique plenamente cuáles son las causas y no buscar un responsable, sino qué motivó, cuál fue la causa, por qué se ocurrió este accidente. Muchas veces lo que nosotros hacemos es buscar un responsable. ¿Quién es el responsable? En vez de buscar cuál fue el motivo o la causa que originó el accidente de trabajo. Además, se debe considerar los hechos concretos. Por eso vamos a entrevistar a las personas. Se deben evitar lanzar cualquier juicio de valor que puede decir, ocurrió porque ese trabajador constantemente se retira el casco, por ejemplo, sino que deba entrevistarse al accidentado, a los testigos, realizar entrevistas de forma individual para que puedan evitar de que existan suspicacias o decir, esta persona lo dijo, ¿no? Analizar de forma pertinente los métodos de trabajo a efectos de comprobar si es que en realidad qué parte dentro del proceso de labores está generando los accidentes de trabajo. Por otro lado, frente a lo que señalábamos hace un momento, si el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de una obra, debe de establecer un procedimiento para que autorices a las visitas. Entonces, para ello se deben recoger en el IPRC cuáles son sus principales peligros y riesgos a los cuales estaría expuesto. Frente a ello, como no tenemos controles específicos que podamos incluir dentro de ese trabajador, por ejemplo, tendríamos que generar o buscar que se brinde una inducción antes de ingresar a obra. Por otro lado, que se dote de equipos de protección, que se pueda identificar o pueda identificar dentro de un mapa de riesgo cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo propiamente, y de acuerdo a ello, previa inducción, previo guiado y disponiendo una persona para que desde el ingreso hasta la salida pueda atenderlos, corresponderá de que se eviten de esta forma los accidentes de trabajo, ¿no? Ahora, les precisaba de que debe haber un plan, un procedimiento para autorización de visitas que tiene un contenido mínimo y además dentro de este contenido le precisa que deba tener una cartilla de seguridad y salud en el trabajo en la cual deba ser gráfica, textual, con colores, a efectos de que puedan el trabajador o el visitante conocer cada uno de los datos de la obra, ¿no? En este caso debe contener quién autoriza el ingreso, las instrucciones y recomendaciones de seguridad que pueden haber dentro del recorrido, una lista de equipos de protección mínimos, un esquema de rutas por donde ir, por donde evacuar en caso de sismos, que puedan establecerse cuáles son las prohibiciones y otra información relevante para que esta persona que está visitando esta sede o esta obra no resulte afectado, ¿no?
Ya esto es información que se encuentra contenida dentro del Decreto Supremo 011-2019. Además, los trabajadores tienen ciertos derechos, así como el empleador tiene sus obligaciones, también el trabajador tiene sus obligaciones, pero además tiene ciertos derechos como participar, en este caso, de los procedimientos de trabajo seguro, que participen de las capacitaciones, que estos puedan recibir información necesaria respecto a la prevención de riesgos, a que deban participar en las evaluaciones periódicas, a que deban acceder de forma puntual a los resultados o a sus resultados de exámenes médicos ocupacionales. En este caso, brindados por el profesional de la salud. Además, que deban conocer cuáles son los diferentes mecanismos que pueden existir de comunicación entre el supervisor o el comité o el subcomité de seguridad y salud en el trabajo y el trabajador. Además, entre la comunicación que puede existir entre el servicio de seguridad y salud en el trabajo versus el trabajador, de tal forma que se permita o que permita incentivar o promover, en este caso, la seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra. Además de que puedan acceder a los resultados e informe de las investigaciones de accidentes de trabajo. Para ello, corresponderá que el empleador pueda hacer una suerte de difusión buscando que los trabajadores que no han sufrido un accidente de trabajo puedan conocer bajo qué contexto el trabajador se ha lesionado o ha tenido un accidente para que pueda evitarse posteriores sucesos similares o bajo el mismo motivo. Además, como lo precisaba, hay ciertas obligaciones por parte del trabajador que muchas veces, por ejemplo, no les gusta hacer, como es asistir a las capacitaciones, reportar de forma inmediata el que ocurrió un incidente, un accidente de trabajo, que existen condiciones que puedan afectar hacia la salud, que deban colaborar o participar, en este caso, dentro de los procesos de investigación, que no deban cometer actos inseguros y para ello es necesario de que deban tener una capacitación oportuna, para que deban participar en este caso constantemente. Ya sabemos que las capacitaciones atienden capacitaciones virtuales o con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y hay otras capacitaciones que tienen que darse de forma presencial. Además, una de las cosas que es importante es que los trabajadores que vayan a ingresar a obra, pues no tengan, no hayan tenido, en este caso, no hayan consumido alcohol o que no ingresen bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de drogas o estupefacientes, para que puedan ejercer una labor adecuada dentro de lo que corresponde, ¿no? Sin perjuicio de ello, ante los incumplimientos de estas obligaciones de esos trabajadores, se le puede sancionar de acuerdo a lo que nos precisa el reglamento interno de trabajo y lo que precisa el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ya sabemos que un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo resulta ser obligatorio cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores dentro de su planilla. Para ello, el empleador debe ser diligente y contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que este sistema de gestión deberá ser proporcional, en este caso, al tipo de empresa que soy. Ya sé que soy una empresa de construcción. También al nivel de exposición de peligros y riesgos. Ya sabemos cuántos peligros y riesgos podemos encontrar en una construcción, en una obra de construcción y la cantidad de trabajadores que puedan estar expuestos en cada una de las partes de este proceso. Por otro lado, tenemos de que este sistema de gestión tiene ciertos documentos que son obligatorios. Por lo tanto, estos documentos son la política, el I+C, el mapa de riesgo, los planes, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros que se encuentran dentro del artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los libros de acta y el reglamento interno, que es obligatorio siempre que el empleador tenga de 20 a más trabajadores. Por otro lado, dentro de los planes, se tiene un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, se tiene un programa también del servicio de seguridad y salud en el trabajo, pero también se tiene un plan de seguridad y salud en el trabajo, pero de la obra, la cual deberá contener pues la responsabilidad o quién es el responsable de implementar este plan y además de que garantice que efectivamente se está cumpliendo cada una de las condiciones que han sido establecidas dentro de este documento. Por otro lado,
el contratista y los subcontratistas deberán acogerse y cumplir lo que señala el plan, sin perjuicio que deban tomar, en este caso, como base ellos para poder elaborar su propio plan para evitar contingencias posteriores. Hay que precisar acá de que cada empleador resulta ser responsable de sus trabajadores, sin perjuicio que puedan existir, por ejemplo, responsabilidad compartida respecto a ciertos criterios en caso de accidente de trabajo, ¿no? Por otro lado, debe establecerse quiénes son los jefes inmediatos y cómo van a responder frente a la implementación de este plan, que deban verificar que efectivamente se está cumpliendo su plan y que este plan deba constar dentro de obra para que un trabajador pueda conocerlo, para que ante un proceso de inspección el inspector comisionado pueda verificar la presencia de este plan y que se encuentre implementado, ¿no? Por un lado, tenemos una política que también debe conocer todo trabajador y esta política deberá ser concisa, específica, fechada y accesible para todos los trabajadores. Por otro lado, es el comité, ¿no? Ya sabemos, si la empresa tiene, por ejemplo, la empresa puede tener 10 obras. Dentro, vamos a analizar, en cada obra tiene 20 trabajadores. Como tiene 10 obras, entonces de todas maneras, le corresponde tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, pero como empresa. Por otro lado, en cada obra deberá establecer un subcomité. ¿Por qué? Porque tiene 20 trabajadores. Y si tuviese menos de 20 trabajadores, pues tendrá un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Además de que cuando existan por lo menos 2 empleadores o que 2 inicien las actividades o se incorporen el plazo, se incorpore un trabajador, un empleador adicional, deba conformarse una comisión técnica de coordinación de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual lo que va a buscar este comité técnico es buscar de que los trabajadores que se encuentran dentro de obra, que son de las distintas empresas, deban tener el mismo nivel de protección respecto a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, tenemos el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí precisábamos que la obligación es cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores. Sin perjuicio de ello, lo que corresponde aquí en este supuesto es que el empleador debe establecer claramente cuáles son los estándares de seguridad de sus operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué le preciso esto? ¿Por qué hago hincapié aquí? Porque la mayoría de infracciones que se están cometiendo o que se generan son porque el empleador no ha considerado los estándares en realidad que deben existir dentro de las operaciones, dentro de la obra, y por tanto, en el proceso de inspección le sancionan. ¿Cuáles son los requisitos o los registros, perdón, obligatorios? Los precisaba, se encuentran dentro del artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos son 8 registros y deben ser conservados por el periodo que ha establecido este reglamento. Adicionalmente, debe contener el mapa de riesgos. Por otro lado, tenemos que el empleador tiene ciertas responsabilidades, como por ejemplo entregar una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, siempre de que este tenga de 20 a más trabajadores. Por otro lado, realizar como mínimo 4 capacitaciones al año. Adjuntar al contrato del trabajador la descripción o las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, elaborar su mapa de riesgo y elaborar su plan para la prevención de la COVID-19. Sin perjuicio de ello, deberá elaborar su hiper o su hiper-C de acuerdo a lo que nos precisa el artículo 77, que dice que este hiper-C debe ser elaborado por un profesional, por una persona competente, actualizado como mínimo una vez al año y en consulta con los trabajadores. Para ello, debe verificar o debe recoger este hiper-C las investigaciones de los accidentes, aquellas observaciones que han podido emitirse a través de estos accidentes de trabajo, los datos estadísticos respecto a la vigilancia de la salud, llevar un proceso, por ejemplo, por el tema de la COVID-19, el contagio, para evitarlo, ¿no? Que considere las actividades que son rutinarias, las actividades que no son rutinarias, que considere en este caso si algún trabajador tiene algún tipo de discapacidad, las condiciones de trabajo propiamente, si un trabajador es susceptible frente a algún factor de riesgo, entre otros criterios
que deben ser abordados por este responsable, este trabajador, este profesional, esta persona especializada y que puede elaborar nuestro IPRC. Sin perjuicio de todo lo que ya hemos precisado hasta el momento, corresponde de que el empleador de todas maneras deba cumplir con lo que señala la resolución 972 y su propio protocolo sectorial para construcción, que lo vamos a ver en un momento. En principio, esta resolución ministerial 972 va a aportar 7 lineamientos y le dice, oye, tu empleador de construcción, si bien eres una empresa, debe tu plan calzar para todas las obras, ¿no? Y en cada obra tienes que considerar de qué, que tenga una limpieza y desinfección oportuna, que se evalúe la condición de la salud de los trabajadores, que el trabajador pueda lavarse y desinfectarse las manos, que tenga sensibilizaciones, que tenga capacitaciones, que deba conocer las medidas de prevención de forma colectiva, la dotación de equipos de protección personal, incluyendo la dotación de mascarillas y la vigilancia de la salud de los trabajadores, que estaría a cargo del profesional de la salud. Por otro lado, nos precisa la resolución ministerial 087 que existe pues las responsabilidades en específicos para el residente de obra, que este es quien garantiza dentro de la ejecución propiamente de esta obra que el protocolo se cumpla, en este caso para la prevención de la COVID. Por otro lado, que el supervisor de obra y el profesional de la salud deban cumplir con las disposiciones que señalan su propio protocolo, que el cual va a ser efectuado o seguido tanto desde el inicio o reinicio de las actividades hasta que concluyan o finalicen, en este caso, la obra, ¿no? Para ello, lo que nos precisa este reglamento, este protocolo, perdón, nos precisa que desde el momento que un trabajador llega o es recogido a través de un vehículo, deban seguir todos los controles, que es un control previo respecto a lo que es la desinfección, deban controlar la temperatura, pasen por un proceso de desinfección, que deban acudir a un vestuario para que puedan dejar su ropa, dejando cada quien un espacio para que cada trabajador pueda disponer de su ropa, de sus indumentos, su indumentaria. Y por otro lado, que las capacitaciones e inducciones deban recoger cierta información pertinente. Para el respecto a inducción, deba considerar toda esta gama de posibilidades que tiene, ¿no? Desde la política hasta los trabajos que se ejecutan, llámense que son de alto riesgo o no. ¿Cuáles son las reglas para que pueda transitar? Si es que hay vehículos en marcha en la parte interna, ¿cuáles son las zonas por donde van a transitar tanto los vehículos como el peatón? ¿Cuál es, en este caso, qué ocurre frente a una intoxicación? ¿Cuáles son los productos químicos que se están utilizando? Los derechos y sus obligaciones. Por otro lado, van a existir capacitaciones que van a corresponder a capacitaciones específicas. En este caso, por ejemplo, trabajos en altura, como son trabajos en espacio confinado, trabajos en caliente, un sistema de bloqueo rotulado y etiquetado, las capacitaciones de ergonomía y entre otras capacitaciones que deban ser específicas para el tipo de actividad que cada quien está realizando. Ahora, hay que recordar que las capacitaciones son en base a la función que desarrolla cada trabajador. Por tanto, cada trabajador deberá tener las capacitaciones que resulten ser específicas para que pueda ejecutar de forma efectiva su labor. Por otro lado, le conversé al inicio de la resolución ministerial 375 y esta resolución ministerial pues nos precisa que los hombres, mujeres y adolescentes tienen un nivel de protección distinto. Por lo tanto, lo que se dice que el peso máximo para manipulación de carga de una carga en reposo en general para hombres es de 25 y para que exista una mayor protección debe ser de 15 kilogramos. Ahora, también nos precisa que en el caso de existir trabajadores entrenados y o en situaciones aisladas, dice que el trabajador entrenado refiere a aquel trabajador que es mayor de 18 años de edad y que realiza tareas de manipulación de cargas en un periodo no menor de 2 horas diarias. Y este podrá levantar hasta un máximo de 40 kilos. Ahora,
Hay que precisar acá, hay que hacer un versus con el porcentaje de población protegida y nosotros siempre tenemos que buscar aquella norma que le brinde mayor protección a nuestros trabajadores y nos precisa pues que en general hay una protección, en este caso de 85% cuando un trabajador hombre levanta 25 kilos o una mujer levanta o carga manipula una carga de 15 kilogramos o si no un adolescente. En estos supuestos la protección es de 85%. Cuando existe o se busca una protección mayor, tenemos que la protección puede ser de 15 para hombres, perdón, el peso debe ser de 15 para hombres, 9 para mujeres y 9 para adolescentes. Aquí se considera una población protegida de un 95% de aquellas personas que levantan estas cargas bajo estos pesos. Existe un 5% de desviación considerando que pueden existir problemas respecto a la salud de cada trabajador. Ahora, cuando hablamos de que un trabajador entrenado levanta 40 kilos, 24 kilos para el caso de mujeres o 9 kilos para lo que son 24 para adolescentes, no determina cuál es la población protegida. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, es factible de que puedan darse problemas serios a la salud. Y para el caso de mujeres embarazadas, pues definitivamente no se permite la manipulación de carga, sino que el empleador debe realizar un traslado, en este caso, a otro lugar donde implique menos riesgo para su salud. Cuando van a sacar una carga de reposo, la fuerza que se necesita para sacar en reposo debe tener una carga y la carga máxima es 25 para hombres y 15 para mujeres. Por otro lado, la fuerza necesaria para poder mantener la carga en movimiento es de 10 kilos y 7 kilos para las mujeres. Para lo cual, cuando existan pues cargas superiores a los 25 kilos, lo que se busca es que existan ayudas mecánicas para que pueda trasladarse propiamente la carga, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre en la realidad o qué es lo que está existiendo por negligencia muchas veces de un trabajador, de un supervisor? Lo que hace es que un trabajador pueda levantar hasta 4 bolsas. Sabemos que una bolsa de cemento tiene 22.5 kilos, en este caso, por cada bolsa, ¿no? Al exceder la carga, la capacidad de carga, ese trabajador puede tener problemas serios a su salud en su columna. Y propiamente lo que va a ocurrir es que exista una compresión en la parte discal y genere pues hernias en este caso, hernias en su columna y hayan o existan afectaciones hacia la salud de los trabajadores por el exceso de la carga, lo cual no debe darse en ninguno de los supuestos, ¿no? Por otro lado, corresponde que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deba revisar, en este caso, constantemente o dar recorridos para verificar si es que se han cumplido con los ATS, con el PETAR. Tiene que brindar la autorización para que pueda ejercerse los trabajos de alto riesgo. Todos estos últimos puntos que le acabo de mostrar deben ser recogidos por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, para lo cual deberán aplicar medidas o la jerarquía de controles siguientes. En principio, deben aplicar barreras duras como eliminar el peligro, sustituirlo o en su defecto generar controles de ingeniería. Posteriormente, de haber aplicado estos controles y de persistir el peligro, los riesgos, aplicar controles administrativos como capacitaciones, documentación, que pueda ser señaléticas, que puedan permitirla prevenir en este caso, y finalmente dotar de equipos de protección personal. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, en el tema del levantamiento de la carga, consideramos de que o hay muchas personas que piensan de que en este caso tenemos, ¿cómo se llama este equipo? A ver, piensan de que el hecho de ponerme una faja, el hecho de ponerme esta faja que supuestamente le previene la hernia, le da una protección, lo cual es falso. En realidad no brinda ningún tipo bueno, le da una protección mental o psicológica, porque en realidad no es un equipo de protección personal estas fajas que puedan ser utilizadas, ¿no? Ahora, frente a todo este escenario, lo que va a ocurrir es de que si existe una denuncia, si es que en su defecto existe una decisión interna del sistema inspectivo, se va a motivar una orden y lo que va a generar es de que esta orden
en principio determine un inspector y este inspector deba constatar todo lo que se encuentra dentro de su plan, dentro del plan para la COVID, o el hiper, o el mapa de riesgo, o lo que señale la materia propiamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo digo vamos a generar una inspección respecto al plan para la COVID. En este caso voy a verificar que usted como empleador cuente con los 7 lineamientos y que se encuentren desarrollados sin perjuicio de que cumpla con la resolución ministerial 087, que es el protocolo sectorial. Además, deba cumplirse con lo que señala el IPRC. Por ejemplo, muchas veces consideramos mi hiper o mi per se dice, determina mi peligro, evalúo mi riesgo. Ahora, determino cuáles son las condiciones actuales, determino los controles, pero estos controles se están aplicando. Y ahora lo que va a hacer el inspector es exigirte que todo lo que has plasmado como control a implementar, ya lo debas haber implementado para el desarrollo de una determinada actividad. El no realizarlo, pues, constituiría una infracción. Por lo tanto, dentro de este proceso, por ejemplo, el registro de capacitaciones, entrega de equipo de protección, deben quedar registrado propiamente, ¿no? Valga la redundancia. Y el inspector, frente a ello, pues, podrá hacerte visitas, ahora es con el uso de las TIC, pueda realizar una comparecencia, llamarte a comparecer, acreditar la documentación, comprobar los datos, hacerte una visita, de repente haciendo el uso de las TICs. Frente a ello te va a hacer un requerimiento, una advertencia, una paralización, según corresponda, lógico está. Y después de haber verificado, haber evaluado todo este proceso haberse realizado, terminará pues el procedimiento inspectivo con un informe cuando el empleador ha sido diligente y no ha cometido infracciones. En su defecto, terminará en una acta de infracción cuando se hayan evidenciado la vulneración de derechos por parte del empleador. En este caso, el inspector actuante para su recorrido, para la visita inspectiva, darse una visita presencial, pues tendrá, de hecho tiene SCTR el inspector, de todas maneras tiene ya su seguro ya adquirido. Él puede hacer un recorrido, puede exigir documentación, deberá utilizar por lógica todos sus equipos de protección que resulten necesarios y va a inspeccionar toda la obra, podría, o en este caso, pediría el padrón o la lista en la cual señale cuáles son todos los trabajadores, la lista de tareo, donde se encuentran todos los trabajadores que se encuentran dentro de obra. Frente a esa lista va a preguntar a cada uno de los trabajadores o puede aplicar diligencias distintas como entrevista, comprobación de datos, poder agravar, entre otras funciones que tiene este inspector. Finalmente, de advertirse algún tipo de infracción, pues podrán recaer en que existan infracciones que son subsanables y va a entregar un plazo el inspector para que puedan levantarse o en su defecto decantan en ser insubsanables y por lo tanto podrían concluir en una acta de infracción o en su defecto en una paralización de una obra propiamente. Por ejemplo, la primera infracción es un tema de orden y limpieza, pero cuando no implica riesgo es leve, pero si ya implica riesgo para la salud y la integridad de los trabajadores, ya sería o se convierte en una infracción de tipo grave. Por otro lado, una infracción de tipo grave también es el no implementar o mantener actualizados los registros, llámese registro de capacitación, registro de entrega de equipo de protección u otra documentación que deba exigir o disponer en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos también, por otro lado, el que no tener o no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo resulta ser una infracción de tipo muy grave o no tener su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Frente a estos supuestos, ¿no? Si yo digo, si tengo una infracción de tipo leve, tengo una infracción de tipo grave, tengo que ver qué tipo de empresa soy. Si soy una microempresa, una pequeña empresa, una NOMIPE. De acuerdo a ello, vamos a calificar qué tipo de infracción puedo tener. Y ante ello, y evidencio, por ejemplo, para hacer el caso práctico, decimos, soy una NOMIPE. ¿Cuántos trabajadores tengo que pueden haber salido afectados por no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, mi obra tiene de 51 a 100 trabajadores. Muy bien. La infracción por no tener mi sistema de gestión es una infracción de tipo muy grave. Por lo tanto, la infracción que
podría imponerse de 50.864 soles por su incumplimiento de no contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El no tener un subcomité, en este caso, es una infracción de tipo grave. Bueno, se recuerda que todos los trabajadores y empleadores deben contener o deben tener una casilla electrónica a través de la cual se brinda información. A través de esta casilla se brinda toda la información necesaria en materia de seguridad y salud en el trabajo y también se hacen las comparecencias. Muy bien, eso sería conmigo. Vamos a absolver unas preguntas que me han cursado. Ya. Gael López nos ha consultado, dice, estas disposiciones de seguridad y salud en el trabajo incluyen a las empresas retail que venden cerámicos, mayólicas. La ley de seguridad y salud en el trabajo es totalmente transversal y por lo tanto, si no se encuentra inmerso dentro de este decreto supremo 011, debe estar dispuesto dentro del reglamento. Hay que recordar que si no se encuentra dentro del primer acápite que precisa sobre el ámbito de aplicación, de todas maneras tiene que cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Eric Aro nos consulta. En caso de la empresa tenga menos de 20 trabajadores, ¿qué documentos debe tener para garantizar que se prevengan accidentes de trabajo? A ver, hay que diferenciar. Una cosa es el comité o subcomité y por otro lado es tener un sistema de gestión. Y recuerdo o hago recordar que todo empleador debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y debe cumplir en principio con la ley, su reglamento o la norma sectorial. No existe una diferenciación, salvo en los puntos que diga un sistema simplificado. Y cuando se habla de un sistema simplificado, estamos hablando de observar la resolución ministerial 085-2013. Pero en este caso, corresponde que deba observarse de todas maneras la ley, su reglamento o la norma sectorial. Coco Hernández nos hace una pregunta. Es el decreto supremo 011 deroga la norma G50, la deroga parcialmente. Hay ciertos artículos que confrontan o que se ven confrontados, por lo tanto siempre va a prevalecer el decreto supremo 011-2019. Wesley Montenegro dice, en una obra de 3 a 5 meses, ¿qué documentos debería tener en cuenta? ¿Simplemente el sistema de gestión es necesario? Sí. Todo empleador debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tienes que elaborar todos sus documentos. Para ello, debes guiarte con el Decreto Supremo 011-2019. Inicia la obra ya, tienes menos de 20 trabajadores, eliges a tu supervisor, contratas un servicio de seguridad y salud en el trabajo, tienes tu documentación y continúas trabajando. Martín Albatros dice, el programa de seguridad y salud en el trabajo se debe presentar en enero. Si es que la norma exige la presentación, por ejemplo, para minería lo exige, debe presentarse. Caso contrario, si no existe una obligatoriedad propiamente, no se presenta y lo que exige es la aprobación, ¿no? Martín Centauro nos pregunta, si en la segunda convocatoria mensual de la reunión del comité no hubiera quórum, ¿de qué manera se realiza la reunión? A ver, nos precisa el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuando no exista la primera reunión quórum, es decir, el 50% más uno, en ese supuesto corresponde que se prorrogue por un plazo hasta de 8 días. Después, a los 8 días que se cite, al vencido el plazo, se cita nuevamente a la siguiente reunión. Se va a llevar a cabo la reunión con quienes se encuentren presentes. ¿Ok? Alfonso, por acá está. Dice Edward de la Cruz, dice, ¿en qué norma me indica el tiempo mínimo de las capacitaciones es de 8 horas? En este caso hay que revisar. Minería nos dice que hay normas de 8 horas. Lo que es la norma de obreros municipales también precisan normas de capacitaciones de 8 horas. Esta obra de el Decreto Supremo 11-2019 nos precisa, no nos señala propiamente las horas que deban brindarse las capacitaciones. Por lo tanto, es facultad del empleador determinar por cuánto tiempo se van a llevar a cabo estas capacitaciones. Esto hay que concordarlo con el artículo
27 y 27A, donde nos precisa pues de que las capacitaciones tienen que ser en función al puesto de trabajo, sin importar la hora ni la forma y cómo se desarrollen las capacitaciones, ¿no? Sino que deban responder a las funciones de este trabajador. Alfonso Carrera nos pregunta, ¿el cliente puede obligar a un contratista a llevar cursos por 16 horas de trabajo de alto riesgo? En esto es una relación que pueda, bueno, es una obligatoriedad que puede tener o como un requisito que tiene el empleador principal. Y esto corresponde más allá a una coordinación entre empleador principal y contratista, pero sí, puede hacerlo, se encuentra entre sus facultades. Dice, eh, Wilder Luna nos pregunta, así sea entrenado, un trabajador no podría cargar una bolsa de cemento de 42.5. ¿Qué debe hacer si un empleador le obliga? En este caso, hay que recordar y lo que precisaba dentro de la capacitación, ¿no? En realidad lo que se busca es que el empleador deba brindar soporte o en este caso facilitar un medio o un carrito que nos permita trasladar, en este caso, las ayudas mecánicas para poder trasladar la carga. Ahora, de caso de no poderse, lo que precisa la resolución ministerial 375 es que se realice la carga entre dos personas. Sin perjuicio de ello, de que se le esté obligando, este puede denunciar a su empleador, porque se estaría o le estaría exigiendo que pueda verse afectado al momento de realizar cargas que vayan por fuera de lo que precisa el rango legal, ¿no? Jeremías Contreras nos hace la última consulta. Dice, respecto al subcomité en una obra de saneamiento básico, en caso hay un porcentaje de trabajadores por parte de la empresa, mano de obra especializada, y por otra parte, ¿dónde se va a realizar la obra? Pobladores de la zona. ¿Cómo es que se debería realizar la elección del subcomité? Con todos los trabajadores que tienen que participar o que participan. Eh, la norma es clara. Participan todos los trabajadores. Toda aquella persona que tenga una relación laboral puede participar y corresponderá que exija la votación. Ahora, hay que recordar que aquí vienen personas titulares y suplentes. Si es que un titular se elimina su contrato, si es que vaca por alguna de las causales, el suplente asume la titularidad y por lo tanto seguirá funcionando este subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una excelente tarde y recuerden que deben observar este decreto supremo 011-2019 a efectos de evitar exponer a mis trabajadores a diferentes factores de riesgo o en su defecto que pueda decantar en una infracción y concluir en una sanción propiamente dicha. Muy bien, hasta luego.